Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, licenciatura en Psicología, modalidad a distancia. Trabajo, muestreos y tipos de muestreo, actividad 4. Alumnos, Ramírez Muñoz Lourdes Jacqueline, Carrasco y Lizaliturri Manuel, Arias Navarro Bruno y Cortés Chávez Vanessa. Módulo 800, metodológico de lección 2, grupo 9841, docente Angélica González Chaparro. El muestreo aleatorio o probabilístico se refiere a que el proceso de selección va a ser equitativo en cada una de las unidades de la población. Este también debe tener la misma probabilidad de selección eh, para la muestra. El muestreo no probabilístico depende de las características de la investigación y de quién crea la muestra y es cuidadoso y controlado por lo mismo que no se usan fórmulas. Le cedo la palabra a mi compañero Manuel. Ok, bueno, dentro de las técnicas de muestreo aleatorio tenemos diferentes modos o técnicas, dentro de las cuales vamos a ir viendo cada una. El muestreo aleatorio simple es la parte más básica que utilizamos para obtener una muestra. Primero se deben obtener los elementos de la población y cada uno tiene la misma posibilidad de ser seleccionados, como ya lo comentamos. Esto es, tenemos que tener el universo delimitado y plenamente identificado. Primero tenemos que hacer una lista con todos los elementos que contienen nuestro universo, perdón, mediante una tabla de dígitos al azar o a una serie aleatoria de números en una hoja de cálculo de Excel o de algún programa estadístico, se realiza esta selección. Por ejemplo, podemos tener en cuenta el número de alumnos que tenemos en cierto grado en una escuela secundaria o el número de pacientes que recibieron atención psicológica en algún momento en el último año, en este caso, o asistentes a un congreso de salud donde tenemos plenamente identificados todos los participantes y todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Entonces nada más se hace la selección por el método que consideremos adecuado, esto de acuerdo a Cantoni. Siguiente, por favor. Por otra parte, tenemos el muestreo estratificado, que es muy similar, nada más en este caso, cuando la población ya está previamente dividida en grupos, que ya está seleccionada o clasificada de diferente manera y permiten efectuar comparaciones entre diferentes estratos, conformados ya puede ser el nivel socioeconómico, la jerarquía laboral que tiene en alguna empresa, la edad de los elementos, bueno, de los participantes, el grupo étnico, la profesión, el estado civil, nacionalidad, diferentes rubros previamente ya clasificados. En este caso se divide la población en grupos homogéneos o estratos y se seleccionan de manera aleatoria los elementos de cada estrato. Esto es que tomamos cierto número de elementos de diferentes estratos. Para esto podemos ocupar dos criterios. En primer lugar, podemos obtener el número específico de elementos de cada estrato proporcional al estrato de la población. Esto es, por ejemplo, el nivel socioeconómico. Sabemos que el nivel socioeconómico, el nivel alto, hay menos cantidad de personas. Pues a lo mejor no es necesario tener el mismo número que en niveles medios o bajos. Entonces, agarramos un poquito de este estrato alto, un poquito más robusto del estrato medio y un poquito más del estrato bajo. Y eso le da el peso de acuerdo a la proporción del universo. O podemos obtener, por otro lado, se eligen el mismo número de elementos de cada estrato, por poner un número, 10 elementos de cada nivel socioeconómico o de cada grupo de edad, y al momento de realizar el proceso de la información, los resultados se le ponderan, esto que es que se les da el peso específico a la proporción que tiene cada estrato dentro del universo o de la población que estamos obteniendo.
En este caso se pueden utilizar en pacientes con algún trastorno específico, algún grupo de edad, el estado civil o con algún tratamiento, el grado escolar en este caso. Entonces es un poquito diferente, pero es el mismo mecanismo. Obtenemos el total y vamos a obtener una muestra. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos el muestreo por conglomerados o racimos. Perdón. Esto es útil cuando no se tiene una lista o el total de los elementos que conforman nuestra población o que esta población es muy amplia o está muy dispersa. En este caso, los conglomerados son homogéneos entre sí, pero en su interior tienen alto grado de heterogeneidad en sus elementos. Entonces, que aunque sean estratos similares, dentro de los elementos son diferentes. En este caso, la población se segmenta en grupos o racimos, esto es como en grupos. Se selecciona aleatoriamente algunos, asumiendo que son representativos a la población cada uno de los grupos o racimos, y finalmente se toma una muestra aleatoria del grupo seleccionado. Además, se utiliza en escuelas, universidades, hospitales o en zonas geográficas, no sé, en diferentes estados de la República o colonias o ciudades. Y las unidades muestrales internas pueden ser, en este caso, si agarramos escuelas o universidades, pues los alumnos o los docentes o el personal que trabaja dentro de la institución. En el caso de los hospitales, pueden ser los pacientes o el personal que labora. En algunas cuestiones, por ejemplo, de diferentes estados o poblaciones, pues pueden ser los mismos ciudadanos que pertenecen a este grupo. Este método genera una muestra más precisa a menor costo. Eso es porque tomamos solo una muestra y no tenemos que hacer un censo o ir a entrevistar a todas las personas que viven o que pertenecen a ese grupo. No, se toma un poquito y se utilizan diseños polietápicos y en las muestras de zona geográfica. Esto es en diferentes lugares de la ciudad o del país. Siguiente, por favor. Por otra parte, como ya comentamos, tenemos el muestreo polietápico. Esto es parecido al muestreo anterior, con la diferencia de que una vez seleccionados los conglomerados de manera aleatoria, se efectúan submuestras y a su vez cada uno de ellos se selecciona a otra persona y se ejecuta por diferentes etapas. Primero se obtiene las muestras primarias, que son como nuestros universos, y luego de ahí se toma una submuestra, un pedacito, como ya lo comentábamos, ¿sí? Que serían las unidades secundarias, y así consecutivamente hasta llegar a las unidades últimas o más elementales. En este caso estamos viendo tres casos que podríamos enfrentarnos. Por ejemplo, en el caso 1 tenemos las ciudades como el grupo más grande. Las unidades secundarias serían las familias y las elementales serían los individuos o las personas que conforman esta familia. En el caso de los hospitales, sería nuestro gran universo. De ahí obtenemos el servicio de atención psicológica, todas las personas que acudieron al servicio de atención psicológica, y posteriormente tomamos una muestra de los participantes. En el caso de las escuelas, como ya lo habíamos comentado, puede ser el total de la escuela. La secundaria técnica 59, por decir algo. Y de ahí el grado escolar pues los alumnos de segundo año. Y a su vez, cuáles alumnos pertenecen al segundo grado de la escuela técnica número 59. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos el muestreo aleatorio sistemático. Este se aplica cuando se conocen todos los elementos de la población o se tiene una lista ordenada con ellos, como el muestreo aleatorio simple. Los elementos de la población se seleccionan en un intervalo uniforme que permite que se mide con respecto a tiempo, orden o espacio. Esto es que vamos a tener un salto para poder elegir cuál es la persona que va a participar en nuestro proyecto.
como comentaba, consiste en tomar cierto número de elementos de una lista que contienen todos los elementos de una población. En este caso lo vamos a ir viendo reflejado en la fórmula, que es el número de elementos que buscamos como K, eligiendo al azar el primer elemento de la muestra. Esto es donde tenemos la lista y empezamos en el número 15. Y de ahí, para determinar el valor de K, necesitamos el cociente, que es el tamaño de la población total entre la muestra que estamos buscando. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que se muestra una población de 150 personas y se desea tomar una muestra de 30 únicamente. Entonces nada más se hace la operación aritmética dándonos como resultado 5 personas. Entonces estas 5 personas se toma una y se puede elegir por cuál comenzar, como ya comentábamos en nuestro ejemplo. Si tomamos empezando de la número 15, entonces vamos saltando 5 personas y seleccionamos la número, bueno, la número 5 y luego otra vez 4 personas y la número 5 es la que entra a nuestro estudio y así sucesivamente hasta acabar con todo el muestreo, bueno, toda la lista de posibles participantes. En este caso podemos ocupar nuevamente en alumnos de la escuela, en pacientes que recibieron atención psicológica en el último año, asistentes a un congreso o empleados de una empresa, donde tengamos exactamente el número de personas que pueden participar y nada más las enlistamos y hacemos el salto sistemático de acuerdo a la fórmula que nos permita obtener cuáles son los candidatos que van a participar en nuestro estudio. Gracias. Muy bien. A mí me toca el tópico número 3. Se trata del muestreo no aleatorio. En el muestreo no aleatorio, a diferencia del muestreo probabilístico, pues este es de tipo no probabilístico y depende de las características de cada sujeto. Se trata de estudios que son, pues, carentes de validez y de confiabilidad, no son reproducibles y no dan la certeza de la representatividad en la población. Como primero, tenemos al muestreo por cuotas, en el cual el investigador busca que la muestra sea representativa y equitativa dentro de la población. Se buscan características específicas y se trata de un muestreo no aleatorio. Por ejemplo, tenemos que se buscan estudiantes en una investigación que pertenecen específicamente a alguna ingeniería y que además estudien psicología a distancia y que tengan menos de 19 años. O sea, todos los sujetos de los que se va a encargar la investigación son estos que poseen estas 3 características. 1, que estudien ingeniería, 2, que también estudien psicología y que tengan menos de 19 años. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En el caso del muestreo no intencionado, se busca elegir casos característicos de cierta población, siendo la muestra creada solamente por estos casos. Es utilizada cuando la población es muy variable y la muestra es muy pequeña. Por ejemplo, tenemos a los estudiantes de psicología y queremos estudiar el racismo, pero al tratarse de pues ahora sí que a distancia no podemos determinarlo a lo mejor solo por el color de piel. Entonces, para estudiarlo se eligen personas que viven fuera de la Ciudad de México. En este caso, a lo mejor, pues si viven los estudiantes en Querétaro, pues no es así como que sea demasiado, porque pues Querétaro es muy parecida a la Ciudad de México, a lo mejor en términos de, pues de accesibilidad. Pero pues ya si nos vamos a otros estados, pues es diferente. Entonces, en el caso, a lo mejor queremos buscar estudiantes específicos de la Sierra de Oaxaca.
Y es como nos dedicamos a preguntar entre los estudiantes si hay alguien que viva en ese lugar y nos dedicamos a contactar únicamente a esas personas. En el caso del muestreo incidental, se añaden sujetos hasta completar la muestra deseada y se elige un lugar accesible para la muestra. Se aceptan todos los sujetos disponibles hasta completar la muestra. En este caso, el ejemplo es, nosotros queremos estudiar a la población de VIH y lo que se hace es realizar un vínculo con una institución y se van aceptando todos los pacientes que padezcan VIH hasta que logremos completar la muestra representativa para nuestro estudio. En este caso, pues nosotros buscamos específicamente esa población y nos dedicamos a aceptar a todos los que pues puedan sernos útiles en la investigación hasta pues completar una muestra aceptable, ¿no? Siguiente diapositiva. En el muestreo por bola de nieve se utilizan, es utilizado en poblaciones de difícil acceso con carencia de datos previos o especializados y se utiliza como una muestra pequeña y esta muestra crece, de forma que se les pide a los participantes invitar a otros que cumplan los requisitos. Es de utilidad cuando el marco de muestreo no está bien definido. A lo mejor un ejemplo podría ser que estemos buscando personas que pertenezcan a la cultura maya, ¿no? Y entonces le decimos, bueno, yo solo conozco a lo mejor a una pequeña comunidad y quiero pues tener más personas, pues les pido a esa comunidad que si ellos a su vez conocen a alguien más, a lo mejor algún familiar o alguien que pues también pertenezca a esa cultura, que si lo pueden invitar al estudio y es como se va pasando la voz y va creciendo la muestra. Listo, podemos pasar al tópico número 4. Gracias. La importancia del muestreo es el siguiente. El muestreo es un subconjunto de individuos seleccionados de acuerdo a una población grande. Esto permite que los investigadores estudien de manera específica y concreta a una determinada muestra representativa, lo cual hace que disminuyan los costos elevados, así como el tiempo. Para esto se tiene que tener en cuenta el universo. El universo es una serie de elementos reales y hipotéticos que tienen características específicas de acuerdo al problema que desea investigar. Después se tiene que tener en cuenta una población. La población es un grupo de individuos, personas, familias, grupos, etcétera, que igual tienen las mismas características en común y deben ser definidos por medio de criterios de inclusión y de exclusión. Eh, una muestra es una parte, bueno, después se tiene que tener en cuenta la muestra, que la muestra es una parte de un segmento de la población determinada por algún procedimiento que se usa para delimitar una parte de una población y no estudiar a toda la población. Después de esto se hace una muestra representativa. Esta necesita que tenga las mismas características de la población y con las mismas proporciones. Después se tiene que tener en cuenta la unidad de muestreo, que es una parte de la muestra que se encuentra disponible para su selección, la cual es fuente de información para el investigador. Y por último, se tienen que tener en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de inclusión se refieren a las características que están contempladas dentro de la población, por ejemplo, características demográficas, clínicas, geográficas, etcétera. Y en los criterios de exclusión se refiere a las características de las personas que pueden afectar la investigación y los resultados. Le cedo Vamos la a ver, palabra a mi compañero Bruno. vamos a ver la descripción del papel que tiene la estadística y la probabilidad en el muestreo. Cuando estamos realizando una investigación o queremos desarrollarla, tenemos que entender que lo ideal sería que pudiéramos estudiar y analizar a cada uno de los elementos que constituyen la población. Sin embargo, esto no siempre es posible o a veces no es posible debido a muchas cosas, entre ellas a que a veces la población es tan grande que es imposible realizarlo. O los recursos con los que disponemos para realizar nuestra investigación
son tan escasos que tampoco se vuelve viable su realización. Esto nos deja en la necesidad de tener que elegir un pequeño grupo representativo de esa población al cual sí podemos estudiar y analizar, que conocemos como muestra. El problema de elegir una muestra es que corremos el riesgo de que los datos que nos proporcione su análisis y su estudio no sean representativos de la población, es decir, no nos reflejen de manera fiel los valores que están asumiendo nuestras variables que deseamos investigar dentro de la población. Entonces, esto lo tenemos que corregir. Las formas de corregirlo es determinando el tamaño adecuado de la muestra, realizando muestreos aleatorios y definiendo de manera muy particular los criterios de inclusión y de exclusión. Definir el tamaño adecuado de la muestra implica determinar el número de elementos adecuado que necesita tener nuestra muestra para permitir que todos los valores o formas que están asumiendo nuestras variables dentro de la población puedan ser incluidos dentro de la muestra o sean parte de la muestra. En este sentido, entender que dar la posibilidad de que se incluyan o sean parte no hace que se incluyan de manera automática. Tenemos que hacer otros procedimientos. Como les mencioné, está la utilización de técnicas de muestreo aleatorio. Las técnicas de muestreo aleatorio nos sirven para darnos la posibilidad de que cada uno de los miembros de la población tengan la misma probabilidad de ser elegidos y de ser incluidos dentro de la muestra. Esto, unido a una definición excelente de los criterios de inclusión y exclusión, nos van a permitir ahora sí dar la posibilidad de que la mayoría de los valores que están asumiendo nuestras variables dentro de la población sean parte de la muestra, se incluyan en la muestra y entonces ahora sí nuestra muestra va a ser representativa. El tamaño de la muestra lo podemos calcular a partir de las fórmulas que nos proporciona la estadística. Quien quiera ahondar un poco más de esto puede revisar los textos de Hernández y Bautista, y ahí viene cómo calcular el tamaño de la muestra. Ahora, por otro lado, el muestreo aleatorio proviene de la probabilidad, y los criterios de inclusión y exclusión nos permiten fomentar esto. Bien, si resumimos toda esta información, podemos entender que el papel que juegan tanto la estadística como la probabilidad es la de permitirnos y la de tener la certeza que nuestra muestra sea representativa. Que nuestra muestra sea representativa, es decir, que nos refleje de una mejor manera la realidad de los valores y de las formas que están asumiendo nuestras variables dentro de la población, nos permite hacer inferencias y generalizaciones acerca de esa población. Además, nos permite tomar decisiones. Y en nuestro caso, si tuviéramos que realizar algún tipo de intervención, la intervención estaría basada en datos que sí están reflejando la realidad de nuestra población. Ese es el papel que juega la estadística y la probabilidad en el muestreo. Listo. Y estas son las referencias. Y esto sería todo por nuestra parte. Esperemos les haya gustado y un gusto en saludarlos.